Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Qué gusto, ya son las 11 de la mañana y estamos aquí para hacer un programa extraordinario de biocambio con Diego Ortiz. Vamos a saludarle. Diego Ortiz, buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, y feliz año nuevo. Igualmente, amigo mío. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal van las cosas? Vamos, ¿no? No se puede decir mucho más. Bueno, pues yo sé que... Una situación complicadísima, como todos. Ajá. La inmensa mayoría de este país, menos los que cobran un sueldo público, o, por supuesto, la clase política. Los demás estamos sufriendo una agonía económica gigantesca. No obstante, ahí en el club seguimos luchando como podemos, seguimos con actividades. Vais a hacer una segunda cena de trufas, qué rica, de la trufa negra, cultivadas y seleccionadas en Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, Ezequiel, te oigo con un eco extraño. No sé cómo, ¿Me oyes? Pues hacemos, si quieres, una cosa. Nos pone ahora una cosita Claudia y repetimos la llamada, ¿te parece? Vale. Venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Vale, pues a ver si conseguimos esto de los teléfonos y las historias. Vamos a ver, bueno, estábamos hablando de que en el Club Argo afortunadamente seguimos haciendo multitud de actividades dentro de lo que podemos hacer. Estamos haciendo y estáis con gazpacho manchegos, con fiesta do marisco, con ronqueo de atún, algo que a mí me encanta como es el cerdo ibérico de bellota y por supuesto todas nuestras charlas y nuestros debates y nuestras presentaciones de libros. Seguimos con todo ello, ¿no? En la medida de lo que podemos. Bueno, estamos intentando arrancarlo. Hemos hecho ya alguna actividad como una cena temática sobre Trufa melanosporum. Hoy tenemos una cena sobre caviares, haciendo incidencia en los caviares que se produzcan en España. Y luego todo este resto de actividades, hemos tenido alguna charla, hemos tenido un par de presentaciones de libros, pero vamos, coger velocidad de crucero y poder llevar las cosas con normalidad, pues nos va a costar, supongo, que los meses que le cueste al resto del país poder ir recuperando poco a poco un cierto grado de libertad para poder ir desarrollando todo. Bueno, a ver si lo conseguimos. ¿La terraza qué tal va? ¿La terraza cómo funciona? ¿La terraza de Santa Caña? Pues ahí vamos, pero con la restricción del foro que tenemos y el límite de ocupación de mesas que tenemos y el mantenimiento de distancias de seguridad que tenemos, inspecciones continuas de la policía para que la gente se tome un pincho de callos y luego se vuelva a poner la mascarilla nada más terminar de meterse el tenedor en la boca
y se eche todo el aliento de los callos en la mascarilla para que luego de alguna forma pues se la vuelva a bajar para tomarse una cerveza para volver a ponérsela, con lo cual pues es una medida desproporcionada a la incidencia real del coronavirus al aire libre. Está desproporcionado. Una cosa es evitar los contactos personales y otra cosa es, con constancia científica, que el espacio donde menos transmisión hay con diferencia es en el espacio abierto al aire libre. Pero de alguna forma las medidas en unos casos son cortas y en otras son largas, con lo cual no terminan de acertar, pero condicionan mucho primero la convivencia de la gente y luego de alguna forma la posibilidad de recuperarnos. Como he dicho antes, que salvando el que tiene un sueldo público, los demás estamos sufriendo muchísimo, y los políticos, sí quería matizar, Ezequiel, que aunque yo tenga respeto a la gente que trabaja en la administración, queda bastante claro que son los únicos que están fuera, de alguna forma, del vórtice de esta locura de tormenta perfecta. Está claro. Su trabajo será muy digno, pero los que están sufriendo la realidad de todo esto son los que están fuera de la administración pública. Todos los funcionarios están cobrando, pero vamos, impecablemente sus sueldos a final de mes, mientras la ola de despidos y la ola de no recuperaciones de empresas sigue creciendo imparable. Con lo cual tienen mi respeto, pero que conste que yo no quiero que luego se quejen si nosotros también nos quejamos de que una parte de la población muy grande sufre las consecuencias y otra parte de la población más pequeña, que son los funcionarios, siguen cobrando su sueldo a final de mes sin ningún problema. Sin ningún problema. Y todo muy protegidos, porque muchas instituciones están absolutamente vacías con el tema del teletrabajo, y ahí están. Está claro, sí. Está claro. Bueno, pero que desde luego no es simétrico, y ya no te hablo de la clase política. Vale. O sea, yo tengo un montón de gente que no va a recuperar su trabajo, otro montón de gente que tiene los puestos al aire, muchísimas personas que están sufriendo muchísimo en sus tiendas, en sus negocios, muchísimas personas que están cobrando solo el 70%, y algunos probablemente no se van a poder incorporar nunca al trabajo. Que quede claro que hay una enorme asimetría con que la administración pública esté cobrando al 100%. Pero oiga, señores, nosotros estamos al 70, o al 50, o a punto de arruinarnos, ¿por qué los demás no? Si además con nuestro dinero, nuestros impuestos cobran al final de mes. Entonces no es una crítica a las personas que integran la administración, pero sí es una crítica a un sistema de absoluta desigualdad. En fin, ya veremos. La verdad es que esto es una pena. Bueno, ayer salió el elemento, ayer salió nuestro señor Sánchez, nuestro presidente, diciendo que tenía, por supuesto, no entro en detalles, ni va a adentrar, ni yo qué sé, con el tema de que hay 11.000 millones destinados para ayudas. No se sabe de qué tipo, ni de qué forma, ni de qué modo, ni siquiera, ni si llegará, pero bueno, se quedó muy a gusto diciéndolo. No lo creemos, pero bueno, ahí queda. Es una burla barata, porque volvemos otra vez a lo mismo, aparte del despropósito gigantesco en la gestión de todo este tipo de titulares de ruedas de prensa, porque el señor Sánchez tiene instrucciones de Iván Redondo, que es quien le da órdenes en la sombra, de salir siempre a la palestra en modo triunfador, en modo gran estadista, en modo Winston Churchill, en modo absolutamente desconectado del drama. Nunca se va a hacer una foto con un cadáver, nunca se va a hacer una foto con un enfermo terminal de todo esto, nunca se va a hacer una foto con alguien que ha tenido que cerrar la tienda, o ha tenido que cerrar el Ultramarinos, o Ultramarinos quizá menos, pero ha tenido que cerrar cualquier tipo de negocio pequeño. Sánchez tiene instrucciones de Iván Redondo de salir impoluto de todo esto, por supuesto con su coche oficial, su avión, sus escoltas, sus prerrogativas y sus trajes impecables que le quedan fenomenal, porque tiene un tipito que da gusto verlo. Pero necesitamos otra clase de políticos, es la verdad. Está claro, necesitamos. Eso no significa que yo diga que hace falta que entre el PP, porque ni Vox, ni Ciudadanos, ni nadie. Necesitamos otra clase política. Totalmente. Sin ningún tipo de partidismo por mi parte.
No, totalmente de acuerdo, porque creo que el conjunto del mundo político que tenemos es desastroso, es absolutamente desastroso. Vamos a hacer un adelanto. Una de las actividades que están programadas en Argo es una charla coloquio, porque ya saben que las charlas, si luego no tienen esa parte final en la que se hacen preguntas y se cuenta y se comenta, pues parece que es como muy sosa. Y una charla coloquio se va a celebrar este martes, el día 2, a las 8 de la tarde en el Club Argo, y la va a dar Diego Ortiz, y nosotros hoy aquí vamos a tratar de adelantarlo. La pregunta inicial de la charla es: ¿frágiles, robustos o antifrágiles? Quizá la pregunta sería, Diego, ¿somos frágiles? ¿Nos hacen frágiles? ¿O cuál es nuestra situación? Bueno, ya sabes que como todos los sistemas complejos, las respuestas son un poco una mezcla de todo. Nos hacen frágiles. Nos hacemos frágiles. A veces las circunstancias nos hacen frágiles también, con lo cual no siempre es el sistema político. Muchas veces somos nosotros, otras veces sí es el sistema político, otras veces es el sistema social y otras veces es el propio ecosistema en el cual estamos sumergidos. En general, la tendencia es a que cada vez nos fragilicemos más. Sí. Es una tendencia natural, es un poco la decadencia natural del estado del bienestar y desde luego últimamente de la enorme incidencia de la desinformación o sobreinformación o mala información en redes sociales, que nos fragiliza cada vez más por un efecto conocido entre psicólogos de la comunicación que se llama amplificación social del riesgo. Sí. Eso nos convierte en más frágiles todavía. Nos está convirtiendo en más temerosos, más miedosos y a consecuencia de esto más frágiles la pandemia y la manipulación o el uso de la pandemia. Sí, por supuesto. En el largo recorrido que tenemos como humanidad y como civilización ha habido epidemias y pandemias muchísimo más importantes que esta, muchísimo más letales. Puedo recordar que en la época de Isaac Newton o de Galileo, por ejemplo. Galileo Galilei escribió sus tratados creo que en torno a 1630 y algo, creo, Sí, 1600. Quiero recordar, en plena vorágine de peste, que por ejemplo se llevó por delante el 35% de la población de Venecia, hizo estragos en Florencia y en Roma. Él tardó, cuando le llamó la Inquisición a declarar a Roma, tardó 4 semanas en hacer el recorrido en una carreta, recorriendo un país asolado por la peste y teniendo que hacer cuarentena continua en todos los sitios donde pasaba, porque 1 kilómetro más allá estaban viendo ya claramente columnas de fuego porque estaban quemando cadáveres y había que pararse y no podía seguir por ahí. Eso lo afrontaron una Europa que quedó diezmada terriblemente por la peste y se robustecieron, aprendieron, sufrieron las consecuencias, sobrevivieron y siguieron avanzando. Estamos hablando de pleno renacimiento, de la explosión casi del mundo científico. En esas fechas más o menos, también un poquito más adelante, nace Isaac Newton. Quizá nosotros ahora, por el enorme bienestar que tenemos y la calidad y salud que tenemos pública, estamos más frágiles frente a los problemas. Y ese efecto de amplificación en redes sociales gigantesca del mecanismo de, repito la palabra, amplificación social del riesgo, que cumple la misión biológica natural entre las especies de que el estado de alerta, por ejemplo, cuando pues los papiones ven un leopardo, inmediatamente dan la voz de alarma, pero no dan la voz de alarma si no hay leopardo, con lo cual chillan cuando hay leopardos. Eso es natural, es un mecanismo de supervivencia. En nuestro caso, en las redes sociales, la gente chilla por cualquier cosa
no chilla por las cosas que no son negativas, no chilla por las cosas positivas, siempre chillan más por las cosas negativas. Pero las redes sociales son tan absolutamente potentes que se crea un efecto distorsionado de ese mecanismo de llamada frente al riesgo. Eso nos hace también mucho más frágiles. Muchísimo más. Además, tú fíjate, hemos pasado epidemias tremendas, por ejemplo el SIDA, que es algo que todos recordamos, en el que murieron más de 50 millones de personas. Estamos hablando de que ahora mismo la incidencia mundial que ha podido tener esta epidemia probablemente llegue al 1%. Quiero aclarar la forma de dar los datos. Ahora, por ejemplo, tenemos en España en torno a una incidencia de 300 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces tú dices, caramba, 300 personas, pues son 300 personas. Pero claro, si tú lo bajas a un lenguaje más habitual de todos nosotros, que puede ser el porcentaje, 300 personas por cada 100.000 habitantes estaría en torno a un 0,3% de incidencia. Entonces, y lo hemos comentado otras veces, es lamentable dentro de unos años cuando los historiadores vean que hemos parado el mundo por una pandemia que ha llegado al 1% de la población. Pues, sin negar en ningún caso la evidencia del gigantesco problema que significa una epidemia a escala mundial, por eso es una pandemia, con una tasa de contagio muy alta y una tasa de letalidad baja o muy baja. Es verdad que a pesar de que ese drama es gigantesco, nosotros acabamos de enterrar ahora mismo pues a una persona mayor de nuestro entorno que ha fallecido, no por el coronavirus, pero sí por una enfermedad asociada a una superbacteria asociada a la iatrogenia hospitalaria, o sea, una superbacteria inmune a los antibióticos, en concreto creo que ha sido un Streptococcus aureus, que ha contraído en un hospital cuando ha ingresado por coronavirus. Sin en ningún caso menospreciar el daño y el drama que supone un fallecimiento, cualquier fallecimiento. El problema es si vamos a conseguir que esto nos devore y nos derrote como lo está haciendo. Esa es la verdadera pregunta. ¿Tú crees claro que es un problema, pero el cáncer es un problema, separa a la humanidad por el cáncer. La malaria es un problema, separa a la humanidad por la malaria. El SIDA que tú has comentado, no solo se llevó por delante 50 millones de personas, que yo creo que 50 millones de personas no es las que se ha llevado por delante, pero sí creo que son ahora mismo las que están contagiadas en África. Sí, claro. Aunque no tengo el dato fresco. Sí. Pero se criminalizó, por ejemplo, al colectivo gay. Y si hubiéramos dejado a los fundamentalistas de ultraderecha, especialmente ciertos sectores católicos y ciertos sectores islámicos, católicos no, más bien, sí, entre católicos y no sé, telepredicadores norteamericanos y líderes ultraconservadores, si hubiéramos escuchado lo que ellos decían, lo que hubiéramos hecho ha sido eliminar al colectivo gay del planeta. Sí. Porque además les criminalizábamos y desde cierto tipo de posiciones ultra religiosas se les demonizaba, que es todavía peor, como se hacía con la Inquisición en siglos pasados. Si hubiéramos afrontado eso exactamente igual, pues ahora mismo el colectivo gay tendría un problema muy severo de exclusión social y de persecución. Afortunadamente lo afrontamos con un cierto sentido común y ahora mismo el colectivo gay goza de la buena salud que todos conocemos. Oye, ¿tú crees, Diego, que de alguna forma dentro de nuestra fragilidad, que es obvio, es notorio que cada vez somos más frágiles, tenemos la búsqueda permanente de la ausencia total de riesgo, del famoso riesgo cero, sin ser consciente de lo que nos cuesta y el coste que supone el buscar y el acercarnos a ese riesgo cero que además no existe? Sí, esa falacia es una consecuencia de la decadencia por bienestar y es tan absurda que ahora mismo cuando la gente está hablando de intentar riesgo cero, por da igual, en el tráfico, en lo que se nos ocurra, cuando estamos hablando de la falacia del riesgo cero,
no nos damos cuenta de que es exactamente lo contrario. El riesgo es 100. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a los que están todo el día preocupados por el riesgo, pero el riesgo, todos nosotros, incluidos ellos, van a morir. Como hay, o sea, como no hay más remedio que ocurra, con lo cual la búsqueda imposible, como si fuera el santo grial o la piedra filosofal del riesgo cero, es una burrada que puede afectar severamente a nuestra convivencia, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de relacionarnos, a mil cosas. El riesgo es 100, todos vamos a morir, es un problema de cómo. Yo escribí en su momento una burrada muy dura, pero para que sirviera de reflexión, y de hecho está escrita en las paredes de la segunda planta de Argo. Nadie salva vidas, solo aplaza muertes. Es una burrada, pero es precisamente el grito en contra precisamente de esa chaladura de estar buscando siempre la burbuja del riesgo cero. Todos vamos a morir, tenemos que irlo afrontando con mucho cuidado, de una forma o de otra, es un problema de cuándo y cómo. Y hay veces que estamos intentando salir de un tipo de situaciones que no son tan dramáticas por una cierta histeria de decadencias, sin darnos cuenta que lo que nos estamos abocando es a otra forma de muerte que a lo mejor no es tan positiva, o a lo mejor es inmediata, o a lo mejor tarda más años, pero a lo mejor es dramática y con un desenlace terrible. No, y te digo más, a lo que renunciamos a mucho, tiene un coste tremendo el ir buscando ese riesgo cero. Renunciamos a mucho. Una cosa es minimizar los riesgos, claro, y otra cosa es creer que esto es lo que nos está ocurriendo en la sociedad occidental, creer que eso ya no va con nosotros, creer que nosotros, como tomamos cereales Kellogg's para cagar durito por las mañanas, y como tomamos agua ligera que aligera peso, y nos enfrentemos con no sé qué tipo de yogures que nos encienden de día, con vicios, no envejecemos, no nos degradamos, no nos morimos, y de alguna forma vivimos en una sociedad que está contaminada por la publicidad y que hace que simplemente nosotros ya no envejecemos. Nos compramos una crema carísima y ya no tenemos arrugas, con lo cual envejecen los demás. Nosotros seguimos en una eterna juventud que nos ha vendido la publicidad. Ajá. Y por supuesto, como la clase política está demostrando, especialmente el gobierno central, especialmente una vicepresidenta de Asuntos Sociales, una vicepresidencia, de Asuntos Sociales y una presidencia de gobierno, por supuesto nosotros no nos manchamos visitando una residencia de ancianos contagiada, ni nos manchamos visitando directamente una UCI en unas circunstancias terribles. Nosotros estamos por encima de eso. Eso es terrible. Y eso nos hace mucho más frágiles. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra esa fragilidad de alguna forma impuesta? ¿Cómo lucharíamos? Bueno, recordamos que ese tipo de fragilidad es la incapacidad de tener una respuesta sana frente a un daño, un efecto físico de copa de cristal que se rompe, lo que hablamos, que es el incremento de la entropía. Esa fragilidad lo que nos hace es resistir en malas condiciones o en las peores sin solución a una situación de conflicto. De conflicto que puede ser de cualquier tipo, pero desde luego puede ser de salud, como puede ser la pandemia. Sí. Lo robusto lo aguanta, como su mismo término expresa, pues el robusto resiste. Lo antifrágil no solo lo aguanta, sino que además mejora, aprende de ello. Esto es como el ejercicio en un deportista de alta competición. Fuerza la máquina frente a un problema de estrés físico y por entrenamiento no solo aguanta ese tipo de ejercicio que a mí me mataría, como por ejemplo correr una maratón. Yo si tuviera que correr una maratón hasta el límite de extenuación, moriría de un infarto.
porque no estoy preparado. Pero un deportista no solo lo aguanta, sino que además mejora su forma física, Claro. hasta ciertos límites, en los cuales no se puede pensar más. A partir de esos límites es negativo, pero el ejercicio y el aprendizaje nos hacen mejorar. Y entonces nos volvemos antifrágiles. Eso es lo que decían nuestras abuelas, de lo que no mata engorda. Sí, sí. Esto es aprender y cada día ser más fuertes en función de que nos enfrentamos a problemas, los soportamos con robustez y además mejoramos con ello. Mejoramos nuestro sistema de salud, nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos científicos, aprendemos a convivir con ello de una mejor manera, nos volvemos mejores personas. La clave de ese aprendizaje es que para que el aprendizaje sea positivo y no negativo, tenemos que tener unos criterios y unas prioridades asumidas como buenas, como de mejora, que son a las que tendemos. Por ejemplo, que la diferencia entre antifrágil o frágil. Vale. Si salimos de aquí pensando que tenemos que renunciar a el contacto social, al afecto, a la fisicidad de la relación, a la risa, tenemos que aislarnos en burbujas, tenemos que dar solo prioridad a nuestra salud por encima de todo, tenemos que usar la mascarilla ya no como un método de evitar un contagio, sino casi como un bozal. Y tal, habremos aprendido una lección en dirección contraria, nos habremos vuelto más frágiles. Claro. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que responder a unos criterios objetivos de mejora. Primer principio, el ser humano está donde está y además de una forma magnífica, gracias a que ha estrellado sus lazos, sus contactos y su afectividad. Está claro. Gracias a que tiene conductas de cooperación y vinculadas por el amor y por el afecto y por la solidaridad y por la generosidad, que en teoría de juegos es cooperación, y se ha hecho mejor gracias a esos contactos y ese afecto. Luego eso no solo hay que mantenerlo, hay que tender a mejorarlo. Claro, hay que Si fomentarlo. nosotros aprendemos cuando acabe esto a ser todavía más afectivos, a abrazar más a nuestros seres queridos, a protegerlos más con una cierta generosidad, incluso a riesgo nuestro y tal, habremos mejorado cuando esto haya acabado. Si hacemos lo contrario, habremos aprendido una lección de forma negativa y entonces saldremos peor. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de un año cuando se haya acabado la pandemia? Si se ha acabado, que eso es otro tema que hay que hablar. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Que si la gente se ha vuelto más egoísta, más cobarde, más asustadiza y ha roto más los contactos y las relaciones sociales, se ha alejado más de sus seres queridos, ve menos a sus padres y ancianos y tal, pues oye, habremos hecho lo contrario de lo que hay que hacer. Habremos aprendido la lección, pero de manera negativa. Asusta. Al pensar eso asusta mucho. Oye, Bueno, pues la gente tiene que pensar si de verdad va a cambiar sus hábitos de vida. claro. Porque si cambia sus hábitos de vida, el aprendizaje será tan negativo que tenemos una civilización mucho más frágil. Y la gente cree que ya se tiene que quedar más encerrada en casa, que está mejor viendo series de Netflix en casa, haciendo teletrabajo en casa, viendo pelis porno en casa y sin moverse, sin contactar con los demás, sin abrazarse, sin irse a un bar y reírse, sin salir a la calle. Y la gente se acomoda, cosa que está ocurriendo. Sí. Habremos salido peor. Fíjate. Si la gente piensa que esto es transitorio y que cuando llegue el momento al revés, lo que van a hacer es todavía reforzar más sus lazos y sus contactos, saldremos más robustos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque además lo que no podemos hacer es evitar nuestras necesidades. Tenemos que luchar por saciarlas y por cubrirlas. Oye, en esta charla que vas a dar el martes día 2 a las 8 allí en Argo, hay muchas preguntas que vuelan sobre ello, como por ejemplo, esta es buena: ¿sobreviviremos como individuos? ¿Sobreviviremos como sociedad? ¿Como incluso como civilización? ¿O incluso más allá, como especie? Después de todo hay esto, muchos interrogantes. claro. Hay muchas veces que una especie sobrevive, pero no sus individuos. Esto, el
lo tienes en la naturaleza con un termitero o con una colmena. Para que la colmena sobreviva y el colectivo sobreviva, el individuo es sacrificable. Claro. Este es un concepto de claro signo marxista de que la sociedad por encima del individuo. Luego el individuo es sacrificable. Esto es el materialismo dialéctico, por mucho que nos digan otra cosa. Está claro. Cualquier tipo de ideologías marxistas. Y para que la sociedad sobreviva, primero la especie, la raza humana, tenemos que ver si sobrevive, porque depende de más cosas. Aunque lo neguemos, y los negacionistas siguen ahí con sus sesgos de autoconfirmación, negando los hechos, el cambio climático va a suponer un cambio de circunstancias ambientales dramáticas para la especie humana y para el resto de las especies. Si conseguimos afrontar esos retos, la civilización, o sea, primero la especie humana sobrevivirá. Segundo, aunque sobreviva la especie humana, el tipo de civilización en la cual estamos inmersos puede no sobrevivir. Y entonces sobrevive la especie, pero con una civilización que se extingue. Y entonces surge otro tipo de civilización humana. Luego, dentro de esta civilización, nuestro colectivo, nuestra sociedad, nuestro entorno, puede que no sobreviva, aunque sobreviva la civilización. Y entonces, pues perdamos, yo qué sé, lo que puede ser el ámbito rural, o perdamos el ámbito urbano. Sí, o lo que estábamos hablando, la forma de vida, la forma de achucharnos, de relacionarnos. Eso es importante. Y luego, nosotros como individuos podemos sobrevivir o mal sobrevivir, o sobrevivir de una forma degenerada. Por ejemplo, todos egoístas, aburridos, encerrados en nuestra propia burbuja y mirándonos el ombligo todo el día. Que eso sería una forma degenerada de sobrevivir. Eso asusta, O podemos sucumbir también, porque a todos nos puede tocar en cualquier momento, no solo esta pandemia, sino cualquier otro tipo. Y nos va a tocar cualquier otro tipo de desastre personal, eso es inevitable. Está claro. Oye, hay un tema, claro, yo sé que la respuesta es obvia, ¿no? Yo creo que sí. Pero se repetirán futuras pandemias y a medida que vayan llegando pandemias, porque llegarán muchas más, desde que el hombre es hombre han pasado muchas por aquí. Si nosotros seguimos siendo cada vez más frágiles, las pandemias que vayan llegando no necesitarán que sean más fuertes, sino que harán mucha más mella en nosotros, porque nosotros estamos mucho menos preparados para soportarla, anímica y personalmente. Bueno, es que la desinformación, del exceso de información, precisamente a través del mundo de Internet y de las redes sociales, olvida ciertos detalles fundamentales. Primero, toda la historia de la humanidad y de todas las especies del planeta están trufadas de infecciones y de epidemias gigantescas, dañinas, terribles, que en unos casos pueden hacer extinguir a una especie y en otros casos la pueden mermar. Acordaros simplemente de los conejos con la mistomatosis. Sí, por ejemplo. Toda la historia de la civilización y de la humanidad está plagada de epidemias y de pandemias. Y las va a seguir habiendo. Las anteriores han sido, en unos casos, muchísimo más letales que esta. Esta tiene una tasa de incidencia de letalidad más baja, pero no significa en absoluto que no en algún momento no venga otra más fuerte. Claro. El problema no es que haya infecciones, que podemos combatirlas científicamente y lo estamos haciendo desde hace siglos. Recordamos que el señor Jensen se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban vacas no contraían la viruela. Sí. Y entonces, extrayendo plasma, y sangre de las propias vacas, generó una muestra de alguna forma desactivada de ese virus de la viruela y se lo inoculó a sí mismo. Sí, ¿verdad? Y ahora tenemos vacunas, por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Entonces, recordemos que nosotros podemos combatirlas, pero tenemos un problema gravísimo de fondo. Es la globalización actual potencia y amplifica el efecto de las infecciones. Y eso es un efecto secundario de la movilidad de la civilización actual.
Además, tenemos otro problema severísimo. Es nuestro sistema económico y de vida potencia enormemente el crecimiento de nuevos virus. ¿Por qué? Porque lo que es cultivos y ganadería intensivos crean caldos de cultivo que antes... Claro. Aparte del problema enorme de los monocultivos y la monoganadería, que solo haya en toda la pampa vacas para producir entrecots, aparte de ese tema del monocultivo, o que solo se siembre trigo o soja en miles de hectáreas, sí. Eso genera que de alguna forma se produzcan de forma natural virus continuamente y además con mutaciones y con tasas de mutación muy altas entre animales y seres humanos. Creer que criar millones de pollos en granjas aplastadas donde los pollos no se pueden mover en unas condiciones insalubres en China, aparte de producir pollo muy barato, creer que no tiene efectos secundarios es un error que estamos pagando ahora. Sí, sí. La última gripe famosa, la gripe A, la gripe aviar, sí. acordaros, venía de las aves, ya sabíamos que venía de las gallinas. Pero no de las gallinas que corren por los campos nuestros de Segovia, intentando comerse gusanitos y que son las que están buenísimas, sino de los millones y millones y millones de aves aplastadas unas contra otras, lo cual facilita clarísimamente la generación de transmisiones entre ellas, que luego tarde o temprano terminan por mutaciones saltando al ser humano. Más la alimentación que se les da para fomentar el crecimiento, etcétera, etcétera. Sí, más de toda la cadena de antibióticos, toda la cadena de hormonas. De alguna forma nuestro sistema de vida es responsable de que nosotros no solo vamos a tener las epidemias naturales que la humanidad ha padecido y que podremos combatir, sino que nuestra forma de vivir las está amplificando. Está amplificando el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a pensar que quizás nuestro sistema de vida no debe ir en esta dirección. Cuando hablamos de la globalización, la gente se llena la boca con la palabra globalización, pero la globalización al final lo que ha degenerado por ultracapitalismo es solo el beneficio y el interés de unos pocos. Mira, países como, me invento, como Perú, no son más ricos porque planten los tomates que nos comemos a 8.000 kilómetros de distancia. De hecho, todos los países, y esto basta con ver en lo que es el tercer mundo, todos los países que tienen economías de producción primaria, soja, arroz, cualquier tipo de alimento de este estilo primario, siguen siendo igual de pobres. La globalización no ha servido para que el tío que cultiva, me invento, café en el África subsahariana, viva mejor. La globalización ha servido para que las multinacionales gigantescas consigan producir a unos costes mucho más baratos y vender en cualquier parte del planeta sus productos con mayor beneficio. Pero no ha sacado de la pobreza a los pobres. Lo que pasa es que ha hecho más ricos a los ricos. Eso está bien claro. Entonces la globalización no consiste de verdad en que fabriquemos un tornillo en China porque sale más barato, y ese tornillo con el enorme coste que tiene desde el punto de vista de huella de carbono, desde el punto de vista de calentamiento global, recorra todo el mundo para que alguien se ahorre una milésima de céntimo en el tornillo. La globalización debía consistir en que hubiera una circulación y una rotación de información, de comunicación, de contacto y de solidaridad. No de tornillos a bajo coste porque resulta que la mano de obra es más barata ahí para las multinacionales. No para que todas las prendas que se consumían en Europa y en América se fabricaran en condiciones dramáticas en la India. Para que fueran mucho más baratas para la multinacional. Claro. No para el consumidor. O bueno, aunque sea también para el consumidor, a un precio gigantesco. Eso no era la globalización. Eso es lo que ha quedado degenerado de la globalización. Y eso trae pandemias. Sí.
¿Tú crees que tenemos arreglo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí sí que depende de cada uno. Tenemos una responsabilidad y tenemos que ejercerla. Y no lo estamos haciendo. Cada día delegamos más nuestra responsabilidad. Pero claro que sí. Si todos empezáramos a pensar tranquilamente, de verdad, en que simplemente que se compra producto, a ser posible, local, aunque sea un poco más caro, porque trasladar un plátano desde 10.000 kilómetros no ayuda ni al cambio climático, ni al consumo energético, o a ese ticket energético, ni ayuda a la mejora de la calidad del producto, ni ayuda a nada. Ayuda a que unos cuantos ganen mucho más dinero. Si empezamos a pensar en territorio más local y nos hacemos en ese sentido más robustos y luego más abiertos en otro tipo de cosas, nos irá mejor. De hecho, ya sabemos que nos va mejor. Eso no significa que nos volvamos egoístas, pero no necesitamos de verdad los tomates de Perú. Los tomates de Perú deberían quedarse en Perú. Necesitamos que Perú empiece a producir no sector primario, a ser posible secundario o terciario, que empiece a poder exportarnos a todos pues productos de alta tecnología, por ejemplo, que tengan que ver con eficiencia energética. Que sus universidades mejoren, que formen cada vez más científicos, que tengan industrias en un momento determinado sostenibles, que se puede ir tendiendo a ello, que mejoren un poco la vida de todo el mundo, a través de la informática, a través de cualquier tipo de generación de energía, si tienen la corriente del niño, pues a través el aprovechamiento mareomotriz o el aprovechamiento undimotriz del efecto del niño o de la corriente, creo que es la de Humboldt, la que pasea por sus costas, pero bueno, no lo recuerdo exactamente. Yo tampoco. Pero si vamos entendiendo todo de esa cierta forma y cada día cerramos más los lazos, nos volvemos de alguna manera más cooperativos, que no tiene nada que ver con traer de verdad los tornillos desde China, o los juguetes o las camisetas. Si de alguna forma todos vamos cambiando ese tipo de conceptos, pues no solo saldremos más fuertes, más antifrágiles, sino que además de alguna forma distribuiremos mucho mejor la riqueza. Y de verdad que tenemos que creernos, que tenemos que aprender a no sentirnos tan frágiles, porque no lo somos. Somos infinitamente más duros de lo que nos hacen creer, Somos mucho más duros. Claramente. Igual que la falacia que hemos dicho antes es antitética, el riesgo cero no existe. Nuestra robustez como humanidad y como especie está absolutamente demostrada. Estamos aquí. Oiga, mayor prueba de facto de que somos robustos, imposible. Si no lo fuéramos, no estaríamos aquí. Tenemos que creérnoslo y no tenemos que hacer mucho caso. A mí hay mensajes que me parecen geniales cuando ves por la televisión, cuando estamos en el mes de agosto en Madrid, 40 grados, y te dicen, no salga a hacer deporte a las horas centrales del día. Y te dicen, bueno, pero ¿qué te crees? ¿Que yo soy tonto? Sin ese mensaje hemos sobrevivido perfectamente. Coño, no se me va a ocurrir quedar con Diego a jugar al tenis a las 4 de la tarde con 40 grados. Entonces, es que hay que ser idiotas, ese tipo de consejos de verdad idiotizan a la civilización y a las personas. Es que de verdad, es que hay algunos que sacan esos mensajes y son idiotas. Eso es evidente. Ahora, si tenemos que hacerlo por responsabilidad, por cualquier razón, salga usted a la hora que sea. Y lo haremos. Y de hecho, cuando vamos andando, vemos que hay gente trabajando en las calles a 45 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque cuando no hay más remedio se hace lo que haga falta. Claro. Y por gusto no se hace nada. Está claro. Ese tipo de mensajes son infantiloides. Sí. Acuérdate que había un manual de, no recuerdo muy bien de qué era, pero era de la Comunidad de Madrid, que definía las circunstancias de los accidentes de tráfico y la clasificación de las víctimas, y consideraba que la decapitación por el accidente era incompatible con la vida.
Y la vuelta que le dio, ¿eh? O sea, La vuelta que si le dio. tú encontrabas un cadáver por un accidente de tráfico en una cuneta de la carretera y la cabeza estaba 5 metros más allá, que no intentaras hacerle el boca a boca. Literalmente, ese era el sentido del mensaje, que era incompatible con la vida, con lo cual había un tipo de actuaciones que eran compatibles con la vida y que había que intentar hacer algo. Pero estás decapitado o no. Pero si te encontrabas la cabeza 20 metros más allá, de verdad que no intentaras ni colocarle de lado, ni hacerle el boca a boca, ni nada. Que no iba a recuperarle. Era para darle un abrazo al tío que trataba como subnormales a las personas que iban a recibir este tipo de información. Sí, es verdad. Amigo Diego, pues tenemos que ir terminando, que ya sabes que en la radio el tiempo corre más de lo que quisiéramos. Sí, señor. Pues a vuestra disposición, siempre como siempre quedan muchas cuestiones en el tintero. Siempre pero quedan sí tener claro que si nos cargamos la economía, nos cargamos todo lo que algunos no entienden, que es un elemento clave, que es la potencia y la capacidad para afrontar las cosas. Si la economía salta, aunque haya personas que siguen sin darse cuenta de que los demás están padeciendo porque ellos están al margen de ese problema, si esa economía salta, no va a haber hospitales. No va a haber nada. Si tumbamos la base de nuestra potencia y nuestra capacidad para responder a los problemas, como esta sociedad actual que somos, dentro de unos años, ahora estamos viendo altercados, estamos viendo problemas de orden público. Suelen ocurrir cuando hay más follón, porque hay gente que se le sube la adrenalina al cogote y porque siempre hay ciervos en celo, que es como todos lo hemos sido, que si no pueden chillar como hinchas violentos de un equipo de fútbol, pues van a chillar como vete a saber qué, y van a quemar contenedores, pero que si vamos perdiendo capacidad económica, la miseria va ocupando espacios, y en ese momento la convivencia siempre entra en riesgo. Si los hospitales dejan de recibir dinero de impuestos porque la clase productiva de este país no puede generar suficientes ingresos, y creemos que es que va a venir de Europa sin saber que Europa somos nosotros, si todo eso cae, pues nuestra calidad de vida como sociedad se va a ir al garete. Se va al carajo. Entonces, a ver si vamos de alguna forma aprendiendo a que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, con las tuyas a remojar, porque algunos siguen creyendo que esto no va con ellos. Se arruinan otros. No, pero estamos todos ahí. Y, bueno, ojalá. Y todo, yo ahora hay que pensar. Yo sigo viendo a gente que no se baja del coche oficial, Bueno, que no se ha reducido el sueldo un 70%. Claro. Que no ha hipotecado su vivienda como lo hemos hecho, como lo he hecho yo concretamente. Sí, yo. Para intentar defender un negocio. Y que siguen cogiendo el micro en las ruedas de prensa, diciendo idioteces, y que siguen sin hacer su trabajo, que no han sabido comprar vacunas, que todavía siguen sin saber vacunarnos, que no supieron comprar mascarillas, que nos dijeron que no hacía falta mascarillas porque ellos no las tenían, que cuando las compraron defectuosas y tuvieron que devolverlas, que admitieron por interés privado concentraciones de todos los tipos en fechas en las cuales estaban avisados que eran dramáticas, admitieron todo tipo de concentraciones de personas para poder celebrar una concreta, que era la del 8 de noviembre. Y por eso admitieron que Vox se reuniera en Vista Alegre, partido de fútbol del Valencia con el Atalanta y lo que fuera, para que dentro de ese marco se pudiera celebrar el día 8 una manifestación de 300.000 personas que difundió por Madrid la muerte del coronavirus a lo bestia. Pero el día mismo, el 9, una vez cumplidos sus intereses personales, el día 9 decretaron el estado de alarma. Entonces, esa gente sigue creyendo que no va con ellos. ¿Qué gente? En fin, yo creo que de todas formas tenemos que empezar a preguntar hasta dónde nos sirven. Es que la respuesta está clara, Diego, en ningún lado. No sirve nada. No sirve nada. Bueno, yo creo que la clase política que tenemos en España no nos sirve para nada. Pues que dejen de dar instrucciones a toda la población, órdenes, prohibiciones, y sancionar a la población y esquilmar de alguna forma la capacidad de maniobra de los seres humanos y que hagan su trabajo.
porque si estuviéramos ya todos vacunados, que podríamos estarlo, o en una tasa altísima, porque hubieran sabido hacer sus deberes. Me da igual que sea Europa, que sea el gobierno central, que sea de un ayuntamiento o que sea una comunidad autónoma. Si supieran hacer sus deberes, estaríamos vacunados. Existen vacunas, solo que nosotros lo hemos hecho peor que otros. Y parece que lo vamos a seguir haciendo peor. Entonces, por favor, si hacen sus deberes, cada día que hagan mejor sus deberes y se ahorren un solo día de contagio, pues se ahorrarán 350 muertos de carne y hueso. Y ahí es donde se ganan vidas, no con las tonterías de estar diciéndolo. Ahí es donde se ganan vidas. Está claro. Por supuesto que las restricciones sociales hay que tenerlas con un cierto cuidado. Algunas son de tontibobos, ¿eh? Sí. Pero otras son necesarias. Otras son reales. Pero lo que de verdad es necesario es que hagan sus deberes. Si hubieran sabido comprar mascarillas en su momento, no hubieran tenido que recomendar que la mascarilla no era necesaria durante semanas con todos los contagios que se produjeron. Y lo recomendaron porque no habían sabido comprar mascarillas, ni producirlas. Eso, aquí la gente la estaba haciendo en sus casas, las mascarillas, para luego donarlas a los enfermeros, a los hospitales y a las residencias. Y la estaba haciendo la pobre gente en su casa, para echar una mano. Y miles de tíos que tenían una impresora 3D, lo mismo. Estaban fabricando respiradores. Aquí... Porque ni siquiera sabían comprar respiradores. Que no vengan a decirnos ahora que nos van a dar 11.000 millones de ayuda como si fueran de su bolsillo. Sí. Y no del nuestro. Porque ellos administran nuestro dinero, pero no lo generan. Ese es nuestro dinero. Que no nos vengan a dar 11.000 millones. Que hagan el favor, si no les importa, de comprar bien vacunas y organizar planes nacionales de vacunación, que cuenten con los medios y las ayudas necesarias, que utilizan al ejército para todo lo que haga falta, aunque no les interese a ellos, porque claro, a ver si vamos a ver vestido un tío de militar en Cataluña, cuando resulta que es que dependemos nosotros por nuestro interés del voto de RC. Y entonces, da igual que haya más muertos. No voy a poner el ejército en juego por la sencilla razón de que no me interesa a mí y me importan un bledo los muertos. Voy a utilizar la salud, a la sanidad privada, que son 300.000 tíos dispuestos a vacunar a todo el mundo, y nos han vacunado a todos, a 2.000 clínicas y 400 hospitales, porque no me interesa a mí. Porque mi ideología dice que la sanidad privada es el enemigo. Entonces tengo 300.000 tíos para vacunar y para ahorrarme muertes, pero a mí no me interesa. Que por favor empiecen a hacer sus deberes, menos órdenes, Dios te oiga, menos idioteces y de verdad más eficiencia. Dios te oiga. Ya saben, esta charla y contará muchísimas cosas más. Es un placer verle en directo a Diego Ortiz. Esta charla hará el 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Club Argo. Yo sé que todos los que asistan se lo van a pasar muy bien. Bueno, Ezequiel, tú sabes que al igual que tú, yo en persona bajo un poco. Sí. Y vestido bajo más. O sea que... A ver si nos vemos pronto. Hablamos, ¿vale? Bueno, a ver si es verdad, Ezequiel. A ver si es verdad. Un beso muy fuerte a Claudia, nuestra técnico de sonido. Beso para todos, que la charla saldrá bien, que seguro que saldrá bien, y pasarlo muy bien, ¿vale? Un abrazo y muchas gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Amigos, y aquí les dejamos. En un ratito seguiremos con otro programa. No se me muevan, ¿vale? Hasta ahora, amigos. Chavalín. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.